Entonces, el día de ayer, gracias Fernando Alberto, el día de ayer comenzamos del grupo 5 al grupo 1. Ahora vamos del grupo 1 al grupo 5, ¿verdad? Para llevar un orden. En este caso, vamos a trabajar con el grupo 1, que nos dé respuesta solo de literal 2, A, B y C, para que los demás ejercicios los distribuyamos en los otros grupos que van a hablar, ¿verdad? Entonces comenzaríamos con el grupo 1, que es el de Macaña Martínez, Morán Valladares, Acosta Peraza y Ramos Ramos. Sí, el compañero José que va a dar Sí, sobre voy yo, solo no sé si va a presentar el documento o lo tengo que abrir yo. No necesitan abrirlo porque yo creo que todos lo tienen, ¿verdad? Ahora, si usted quiere presentar, puede presentar, no hay ningún problema. Vale. Yo no lo puedo Bueno, presentar porque no lo tengo en mi memoria. entonces yo acá lo tengo en una foto porque, para no abrirlo. Perfecto. Vaya, porque si no se me van a olvidar las preguntas. De acuerdo, no se preocupe. Vaya, la primera decía indicar por qué son moralmente las acciones. Decía, la primera era comprar un objeto ignorando absolutamente que es robado. Ujú. Esta acción no sería, desde mi punto de vista, no sería inmoral, porque a la hora que yo estoy comprando algo, no me están diciendo directamente, mira, te ven, por ejemplo, un teléfono, ¿te vendes este teléfono? Vaya, yo no le voy a preguntar, mira, ¿dónde lo conseguiste? Eso, yo, como si lo necesito, yo lo voy a comprar. Si después me doy cuenta que es robado, pues yo hice la acción fue involuntaria, por lo que considero que ese no sería inmoral, ¿verdad? No sería Así es. imputable. Muy bien. Igual la del adulto que come entre comidas habiendo olvidado que es Viernes Santos, llegaríamos al mismo caso, que es como cuando le pasan las cosas a uno por distraído. Ujú. Y seguiríamos con la tercera. Dice, ¿quién profundamente dormido tiene sueños deshonestos? Este estaría entre sí, pero no, porque se supone que nosotros soñamos cosas que pensamos, ¿verdad? Pero en realidad no controlamos lo que soñamos, sino que sería un acto natural. Ujú. Así es. Por lo Los que, dos, perdón, siga José Luis, perdón. por lo que no sería imputable. Así es, ¿verdad? Entonces, no habría culpa porque le dice, de hecho, lo que quiere el ejercicio es que usted explique por qué no son culpables y lo han explicado bien. Acuérdese, cuando falta el conocimiento, cuando la persona no sabe lo que está haciendo o no lo decide hacer, no lo quiere hacer, entonces allí no es culpable. En el caso de los sueños deshonestos, él mencionaba algo, ¿verdad? Que depende de la situación antes de dormirse que nosotros podemos predisponernos a soñar algo. Imagínese que alguien eh, antes de acostarse pasó viendo videos pornográficos, por ejemplo, o pasó viendo una película que tenía un alto grado o porcentaje de sexualidad, ¿verdad? Ya en el sexo propiamente dicho. Entonces puede ser que el subconsciente ya se predispone para soñar eso y entonces lo sueña. Nos podemos predisponer, pero en los sueños realmente nosotros no tenemos dominio. Usted le habrá pasado que usted a veces sueña cosas o episodios totalmente incoherentes y locos. Y usted dice, tuve un sueño loco, no sé ni por qué, con tales personas y no le encuentra a usted ningún hilo que una la relación de ese sueño. Entonces, nosotros no tenemos sueño. Por esa razón es que no son imputables, ¿verdad? Y aquí el aplauso al grupo. Muchas gracias. Vamos entonces con el grupo 2. El grupo 2 va a analizar con respecto a las 4 condiciones, nos van a contar cómo la analizaron en cuanto a las 4 condiciones del acto voluntario indirecto, el literal A y el literal B, por favor. Del grupo 1 todos estaban, ¿verdad? Sí, creo que sí, por el número de estudiantes que hay. Vamos, grupo 2, anímese a hablar.
Alfaro Montes, García Carpio, Reyes Hidalgo, Mundo Rodríguez y Ayala Pineda. Sí, yo le voy a hablar acerca de la. Bueno. Entonces, en este apartado nos decía, ¿verdad?, que había que analizar la moralidad de los siguientes casos, de acuerdo a las 4 reglas del acto voluntario indirecto. Entonces, en el literal A nos decía matar al niño en el seno materno para salvar la vida de la madre. Entonces, aquí, según lo que yo estaba leyendo, ¿verdad?, y comprendí acerca de esto, que había que tomar en cuenta como 2 tipos de actitudes o de actos que podía tener el ser humano, ya fuera uno voluntario, directo o indirecto. Entonces, en este caso, el hecho de hacerle eso al niño sería un acto directo, lo cual estaría totalmente malo, porque si bien el fin puede ser para algo bueno, pero en este caso, como por decirlo así, es una acción inmediata, que sería como la primera, es que sería causar un daño. Entonces, moralmente yo siento que estaría bastante malo eso, porque no es como decirlo, es mejor, según lo que yo comprendí, cuando la primera acción que nosotros vamos a cometer sea una buena y de ahí derive a una acción mala, pero que sería indirectamente. Aquí sería como lo contrario. Entonces, Porque, para usted, la primera que se produce es mala. sí, Según correcto, es la mala. una. Muy bien. Yo no me había Y la, ubicado. y la segunda es buena. Y según lo que yo leía, tendría que ser lo contrario, que siempre tenemos que buscar primero la acción buena y que pues derive a lastimosamente, a una acción mala. Pero en este Así caso es. sería lo contrario, que sería primero la mala y después la buena, que sería salvar la vida de la madre. Así es. Obviamente va a estar, si una está mala, la cosa es mala, la proporción va a estar mala. Una pregunta con respecto al grupo 1. Morán Valladares no está, ya no regresó a la clase, ¿verdad? Morán Valladares, yo al menos aquí en el listado, ahí está. ¿Y por qué no me aparece aquí? Ay, sí, aquí está arriba, perdón. Gracias por responderme. Bien, vamos al ejemplo 2, literal B. No sé quién lo va a explicar. Literal A y B iban del numeral 3, iban a responder el grupo 2. Lo puedo responder también, Lee. Preferiría, Kevin, que le ayuden, Ok. porque son 5, ¿verdad? Y acuérdese que esto es calificado, entonces yo quiero ver cómo estamos todos. Yo le agradezco. Ok. Y ya voy a revisar si están también. Puede ser que a lo mejor solo usted ha entrado. La 2 se refiere a disparar un arma en defensa propia, ¿sí, verdad? Así es, así es. Pues, bueno, desde este punto, viéndolo desde un acto directamente e indirectamente, pues creo que desde el momento en el que ya portamos un arma de fuego, pues sabemos que si la portamos la tenemos que utilizar en un debido momento, ¿verdad? Entonces, si alguien atenta con nuestra vida, pues yo creo que estaríamos actuando y yo lo tomaría como indirectamente ¿cómo es? Por intuición, no sé cómo sería la palabra, cuando lo atacan a uno y luego uno pues se defiende, ¿no? Ajá. Entonces, pues desde mi punto de vista, en este caso sería, bueno, yo no lo vería malo porque está reaccionando ante una acción, es la reacción de una acción. Entonces, a mí me atacan, entonces yo, es lógico, ¿verdad? Eh, viéndolo tal vez desde el punto de vista humano, uno dice, vaya, me dan, doy, pero viéndolo desde el punto de vista de Dios y todo eso, pues como que dice, va, poner la primera mejilla y vas a poner la otra mejilla, algo así. Pero también he escuchado yo de algunos sacerdotes que dicen hay que ser mansos, pero no mensos, porque en este Así caso es. estoy hablando de mi propia vida. Entonces, yo como desde un acto indirecto, porque lo estoy haciendo por salvar mi propia vida, como la
Diga, no sé si algún otro compañero quiere dar otra opinión diferente a la mía de mi grupo. Quiero ver, necesito que lo refuercen porque tengo la impresión que no se comprendió qué era lo que teníamos que hacer con ese tipo de ejemplos, ¿verdad? Entonces quisiera escuchar a alguien otro de ese grupo para ver cómo me lo dice, porque ahí me va a dar a entender a mí si yo me di a comprender o yo los confundí de qué era lo que tenían que hacer. Pues, me recuerdo que les expliqué, pero a lo mejor no me di a entender suficientemente. Entonces veamos, alguien del grupo, ¿cómo lo entendió? ¿Cómo lo analizó? ¿O todos lo analizaron y la conclusión de todo el grupo fue la de Kevin? Porque lo que a mí me interesa es que ustedes, les decía, se reúnan en una reunión en Meet, ¿verdad? Los 5 estén metidos en Meet y estén hablando, mira, yo opino esto, yo opino lo otro. No es que háyaselo vos y háyase la plenaria, no, porque entonces no se está consiguiendo el objetivo de hacer este tipo de actividades evaluadas, porque no es perder el tiempo, sino que es tratar de aprender lo que se está haciendo. Entonces veamos, alguien del grupo. Sí, pues lo que yo había comprendido, ¿verdad? De la actividad era Ajá. que según los literales que estaban ahí como ejercicios, nosotros teníamos que determinar el tipo de si era directo o indirecto. Entonces ahí nos Exacto. daba 4 estatutos como para poder determinar qué tipo Uh-huh. sería, ¿verdad? Entonces se Entonces, iba a condición 1, me decía cuál identificó en la condición 1, condición 2, qué del ejemplo, cuál es su condición 2, 3 y 4. No es una plenaria en general, ¿verdad? Porque me están dando la conclusión así platicadita, pero no me la van señalando por cada condición. Entonces, según lo que usted me está diciendo, al menos la indicación la entendió, pero no me lo hicieron como yo quería, ¿verdad? José Daniel, ¿me escuchamos? Lick, yo no soy del grupo, pero yo por lo que entendí, en ese caso, por ejemplo, disparar un arma para defender la vida ante un injusto agresor, Uh-huh. yo lo asimilo más con el 2, que sería que el efecto inmediato, primero, que se produce sea el bueno y el malo sea una consecuencia necesaria. En mi opinión sería como lo más similar porque lo primordial o lo primero en este caso sería defenderme, o sea, salvar mi vida, digamos, Uh-huh. que la consecuencia necesaria en este caso hubiera sido pues matar a la otra persona, no propiamente porque yo lo quisiera matar solo porque sí, sino Uh-huh. porque me estoy defendiendo ante la otra persona. Eso sí, debe de ser los dos con un arma de fuego, porque, o sea, si él me ataca, digamos, con un arma blanca y yo tengo un arma de fuego, aunque sea en defensa propia, pues no me defiendo con el mismo nivel que él, digamos. Entonces, a pesar de que sea en defensa propia, muy probablemente después me enjuicien porque no lo hice de la misma forma que él. Así es. Uh-huh. Así es. Gracias, Daniel, por su participación. Entonces, sí está muy acertado, ¿verdad? Pero por ejemplo, en veamos todos. No quiero atacar solo al grupo, ¿verdad? Veamos en el literal B, dice, disparar un arma para defender la vida ante un injusto agresor. Entonces, en el número 1, la condición 1 le dice que la condición sea buena en sí misma. ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo o qué es lo que se busca en este ejercicio, en este ejemplo? ¿Qué es lo que se pretende? ¿O cuál es la finalidad para actuar? ¿Mm? Disparar un arma para defender la vida ante un injusto agresor. ¿Qué es lo primero o por qué dispara el arma? ¿Cuál es el objetivo que busca cuando dispara el arma? salvaguardar su vida. Exacto. Entonces, exacto, defenderse. Entonces, que la acción sea buena en sí misma. Si es buena, porque él busca defenderse, ¿sí? O salvaguardar la vida, o defenderse, o cuidar su vida. Entonces, la acción en sí es buena, porque él busca salvarse, ¿verdad? 2, que el efecto inmediato o primero que se produce sea el bueno y el malo solo sería consecuencia. ¿Cuál sería el efecto inmediato que se produce?
No pierdan de vista el numeral 1. Lo que mencionábamos de defendernos. Ajá. Y entonces, y donde dice el malo sería solo una consecuencia, ¿verdad? Así es. En ese caso, que la persona, digamos, el disparo, vaya, solo por defendernos el brazo, no estamos diciendo matarlo, pero digamos que no le caiga donde queremos y si la persona se muera, obviamente por nosotros defendernos, entonces en realidad sí cumple. Exacto, a eso se refería. Me imagino, nunca he estado, gracias a Dios, en un caso así, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que teníamos un sacerdote, por muchos años trabajé con él, y él decía, usted, cuando se le mete un ladrón, usted debe de tener un arma, decía, y usted dispárele, pero dispárele las piernas. Y nosotros le decíamos, padre, pero no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y si en eso que soltamos el disparo le damos en otro lado, ¿verdad? Él nos decía, ya no tienen culpa porque ustedes en los nervios les fallaron, pero usted tiene que disparar porque usted se tiene que defender. Decía. Entonces, Laura, esa es lo que tienen que poner en el número 2, ¿verdad? Lo primero que buscan es cuando dispara, ya el que nos está atacando, cuando escucha un disparo, ya me imagino que ya no va a hacer nada, pues, porque se va a quedar ahí, porque no es un Rambo ante el cual yo me estoy defendiendo. En la número 3, que uno se proponga el fin bueno, es decir, el resultado, el efecto bueno, y no el malo, ¿verdad? Que solamente se permite, como decía Laura, cuando nosotros nos vamos a defender y vamos a disparar, no vamos a decir, yo voy a matar a ese ladrón, usted simplemente se quiere defender. Entonces, ¿cuál es el fin bueno que se produce, que usted se propuso? Evitar que lo maten, defenderse. En el primero es salvar la vida. En el segundo es que el fin inmediato que se produce sea el bueno. Entonces, logré salvar mi vida, porque cuando yo disparé, saqué, desequilibré al que me está atacando y entonces salvé mi vida. Y en el tercero, yo me propuse salvarme. El fin es bueno. Y cuarto, que haya un motivo proporcionado para permitir el efecto. ¿Qué podríamos escribir ahí? El motivo era que defender, que lo estaban atacando, ¿no? Acuérdese que cuando me habla de motivo proporcionado es, yo se los explicaba a ustedes relacionado con un porcentaje, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de triunfo tengo? ¿Sí? En este caso, ¿qué porcentaje de salvarme tengo? ¿Qué podrían decir? Alto, en el caso de defender. Exacto, alto. No podría decirle yo qué porcentaje, pero sí un porcentaje alto. Quizás pasaría de un 50%. Podría pasar de un 50%, porque como les decía, desde el momento que el que se defiende dispara, desequilibra al que lo está atacando, porque a lo mejor no esperaba que el otro se defendiera. A lo mejor pensó que cuando me viera a mí como agresor, por eso le llama injusto agresor. Injusto porque él está atacando a alguien injustamente. Él es un injusto agresor. Entonces, no esperaba que el otro se defendiera, entonces lo desequilibró. Por eso es que hablamos de que podría ser un porcentaje alto, pero no nos atreveríamos a decir en qué porcentaje porque realmente no lo sabemos. Entonces, vean cómo desglosamos este ejemplo en las 4 condiciones del acto voluntario indirecto. Y si recuerdan, como lo hemos desglosado, todos eran buenos. Como los 4 literales o condiciones caían en el desglose que yo le di, me dio que eran buenos, entonces nosotros decimos, es un acto voluntario indirecto tolerable. ¿Sí? Es un acto voluntario indirecto tolerable. Eso era lo que yo quería que hicieran en cada uno de ellos. Recuerde que yo les expliqué el ejemplo de este salvadoreño llamado Archie Baldochi, creo que era el apellido, me acordé. Cómo desglosé yo en las 4 condiciones su caso. Entonces, era lo que teníamos que hacer en este. Ahora pregunto, ¿todos los grupos lo hicieron así o no? Mi grupo sí. Vale, su grupo sí, ¿verdad? Fernando José, ¿lo escuchamos? Mi grupo, nosotros somos el grupo 3, lo hicimos como había dicho José Daniel también, de que de las 4 reglas elegimos cuál era la que más se acoplaba a la moralidad de los siguientes casos.
pero creo que también se puede realizar en la participación eso, explicar más o menos. Va, entonces si ustedes se animan a hacerlo, los escuchamos, y si no se anima, pues vamos uno a uno desglosándolo entre todos. Pero si ustedes ya se animan, Fernando, José, creo que ahí habría mucha más ganancia, porque entonces ya ustedes recapitularon, porque lo que hablaba José Daniel, todo lo que habló estaba excelente y correcto. Lo único que había que desglosar: en el número 1 cabe esto, en el 2 cabe lo otro, en el 3 cabe el otro, para nosotros poder decir las 4 condiciones son buenas, entonces sí es un acto voluntario indirecto tolerable, ¿verdad? No es que sea un acto bueno total, porque a veces hay una consecuencia negativa, como la muerte de alguien, ¿verdad? Pero sí es tolerable porque ha habido un gran porcentaje de éxito, ya. Entonces, me decía Fernando, quiero ver, Bolaños, me decía que eran del grupo 3. ¿Quieren pasar ustedes? Sí, creo que no habría ningún problema. Vale, ¿cuál es entonces seríamos con el literal C? El literal C creo que les va a salir bastante fácil porque se parece al ejemplo que yo les puse. Entonces, anímense y yo los escucho, ¿verdad? Ya sea que hable usted y lo vayan apoyando sus compañeros. Sí, Robin, se le escucha muy bien. Okay. Bueno, yo voy a empezar con el literal C, que nos dice: operar un tumor maligno a una mujer embarazada con grave riesgo de que pierda la criatura. Y vamos a la primera condición: que la acción sea buena en sí misma o al menos indiferente. La acción es buena en sí misma porque a la mujer embarazada tiene un tumor que es maligno y se quiere eliminar, ¿verdad? Entonces, en sí misma es una buena acción. Muy bien. Y la segunda condición es que el efecto inmediato primero que se produce sea el bueno, y el malo solo sea una consecuencia necesaria. Aquí el efecto inmediato, como ya sabemos, va a ser que se va a quitar el tumor, ¿verdad? Pero el malo en sí no debe de ser una consecuencia necesaria porque está poniendo en riesgo la vida. Entonces aquí no, ya empezaríamos aquí que no cumple con esta condición. La tercera, que uno proponga el fin bueno, es decir, el resultado del efecto bueno y no el malo, que solamente aquí sí, claramente su fin es el bueno y solo busca que se salven ambos porque es un tumor maligno y busca que se salve, ¿verdad? Y la condición número 4 es que haya un motivo proporcionado para permitir el efecto malo. En este caso, pues tengo dudas, la verdad, licenciado. No sabría cómo analizarlo porque no sé si este tumor, si pone en riesgo la vida de ambos o así, yo no sabría cómo. Ahora vea, de hecho, según como me plantea el ejemplo, si pone en riesgo la vida de los dos, por eso es que hay una sugerencia urgente de operar el tumor. Si el tumor no pusiera en peligro la vida de la madre o del hijo o de los dos, el doctor diría: esperemos al nacimiento y entonces la operamos para no poner en riesgo el bebé. Pero aquí, como se ve, sí hay un gran riesgo de que mueran. Entonces, veamos, regreso al numeral 2, porque usted el numeral 2 decía que no era tolerable, porque dice que el efecto primero que se produce sea el bueno. De hecho, usted dijo: eliminamos el tumor, ¿verdad? Pero la consecuencia mala no tenemos seguridad que se dé. Como se puede dar o puede haber alguna complicación, puede hacer que no se dé. Entonces, debemos de pensar un poco positivo, ¿verdad? Que un médico no se va a meter a realizar un proceso delicado si él se siente inseguro, si él crea que eso va a fallar. Entonces, no tenemos el 100% o la gran certeza de que la consecuencia mala se vaya a dar. Entonces, en este caso, mi sugerencia sería en que sí está de acuerdo o si cumple el numeral 2, ¿verdad? Sí. Ahora, si hay alguien que me diga lo contrario, me gustaría que lo platicáramos, así como lo hicimos ayer, ¿se acuerda? Con el caso de los hermanos Caín y Abel. No era eso, pero ¿cuál es el que veíamos? No me recuerdo si era Caín y Abel. Bueno, el de David, no sé. El de Natán, me parece. Bueno, la cosa que estábamos analizando ahí y se acuerdan que, no, el de Saqueo fue. Creo que fue el de Saqueo. Sí, ustedes me dieron su punto de vista, entonces ya nos inclinamos por la resolución que ustedes daban. Entonces, si en este hay objeción, me gustaría escuchar alguna objeción
o nos quedamos con lo que decimos en cuanto a la proporcionalidad. Aquí repito, un médico no se va a arriesgar a realizar un procedimiento delicado si él no se sintiera seguro de conseguir el éxito. Yo me atrevería a decir que ningún médico va a pensar de esta manera. Lo voy a hacer a ver qué sale. Si se salva, bueno, y si no, pues se muere, ¿verdad? Yo me atrevería. Y también considerando que esa opción solo se daría si es estrictamente necesaria. Exacto, exacto, solo si es estrictamente necesario. Entonces, si nos quedamos con esa proporción que el médico tiene gran confianza en él, yo diría que sí cumple las 4 condiciones. Por lo tanto, sería un acto voluntario indirecto tolerable. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, ¿verdad, Laura? Gracias. Entonces, seguirían ustedes el mismo grupo con el literal D. Gracias, Carlos, también. Está bien. Nosotros como el literal D, que dice el guardián que amenazado por el ladrón entrega las llaves para que roben el establecimiento, como le había comentado, lo habíamos hecho por diferente, ¿verdad? Y habíamos dicho de que la opción más correcta, la más similar es la número 3, ya que uno se propone el fin bueno, es decir, el resultado del efecto bueno y no el malo, que el bueno sería en este caso salvar su vida, ¿verdad? Exacto, esa es la condición 1. Desglosando un poquito cada una, la primera, que la acción sea buena en sí misma o al menos indiferente, podemos decir que la acción desde la perspectiva de seguridad, ¿verdad? Es buena, porque obviamente él se quiere salvar. Así es. Sí, entonces para él su propósito es vivir y la logró, porque se salvó. Luego tenemos la condición 2, que el efecto inmediato o primero que se produce sea el bueno y el malo sea solo una consecuencia necesaria. En este caso, ya que al salvarse tenía que dar las llaves, entonces el efecto inmediato fue bueno, ¿verdad? Porque al dar las llaves, él lo que quería era vivir, pero sí hay una consecuencia necesaria en este caso, que sería que le roben todo al establecimiento, ¿verdad? Ya que entrega las llaves. Luego vamos a la 3, que era la que más se asimilaba, que uno se proponga el fin bueno, es decir, el resultado del efecto bueno, y no el malo, que solamente se permite. En este caso, sí se permitiría la acción mala también, ya que al entregar las llaves, uno está dando la pauta para que los ladrones puedan entrar fácilmente al establecimiento sin poner resistencia. Pero todo esto porque el seguridad había sido amenazado de muerte seguramente, y obviamente es primordial la vida de los demás, entonces por el mismo temor. Y la 4, que hay un motivo proporcionado para permitir el efecto malo. Y también cumple, ya que el motivo sería salvarse. Y creo que es una acción humana y algo que son decisiones que hay que tomar directamente, no hay que pensarlo mucho porque ya es ponerse en juego la vida de una manera muy seria. Entonces el motivo principal era vivir, ¿verdad? Pero el efecto malo que llevaba vivir era que robaran la tienda. Así es, muy bien. Entonces es un acto voluntario indirecto tolerable, ¿verdad? Esa es la conclusión que deben de escribir siempre. Muy bien, mi aplauso y gracias al grupo, ¿verdad? Seguimos con grupo 2. No me ha platicado, ¿verdad? Seguimos con el grupo 2. Serían los siguientes 2 literales. ¿Se animan, grupo? Si se equivocan, no se preocupen. Aquí entre todos lo analizamos y lo sacamos. Pero sí quizás me gustaría que arranquen, ¿verdad? Ya con lo que han escuchado y hemos compartido, creo que a su perspectiva ya es diferente. Ahora, si lo hicieron como era, pues perfecto. Sería literal E y literal F. ¿Se acuerdan quiénes son los del grupo 2? Sí, buenos días, licenciado. Ajá, buenos días, Javier. El literal E, ¿verdad? Sí. Dice declarar la guerra contra un injusto agresor para salvar la patria. Ajá. Entonces tenemos que en el literal, en la regla número 1 dice que la acción sea buena en sí misma o al menos indiferente. Entonces, declarar la guerra contra un injusto agresor, pues yo lo veo
desde mi punto de vista, yo lo veo como una buena opción, ¿verdad? Ya que, pues, ninguno creo que debe tolerar la injusticia, ya sea contra uno mismo o contra otra persona. Así es. Entonces la Entonces, número 1, sí. sí cumpliría. Ujú. Y la número 2 dice que el efecto inmediato primero que se produce sea el bueno y el malo sea solo su consecuencia necesaria. En esa pues también pienso que se cumpliría porque el efecto inmediato sería tratar de detener al agresor y se cumpliría, aunque con efecto sería una guerra, lo cual pues las guerras siempre son malas porque producen muertes a veces de gente que no lo merecía, pero no merecía morir y que solo va a la guerra porque es un deber de la patria. Así es. Muy bien. Y la número 3 dice que uno se proponga el fin bueno, es decir, el resultado del efecto bueno y no el malo, que solamente se permite. Ujú. Acá pues el efecto bueno sería detener al agresor y el malo pues lo mismo, sería como resultado que tenemos una guerra. Ujú. Así es. Entonces también se cumpliría. Ajá. Y dice que la 4 dice que hay un motivo proporcionado para permitir el efecto malo. Como estamos viendo, pues un agresor se presenta y ese es suficiente motivo para tratar de detenerlo y al tratar de detenerlo, pues se causa un efecto malo, lo cual sería la guerra. Entonces, sí se cumplirían las 4 reglas desde mi punto de vista. Así es. Entonces es un acto voluntario indirecto tolerable, ¿verdad? Tolerable. Las guerras siempre van a ser injustas, ¿verdad? Yo me atrevería a decir que hoy en día todas las guerras son crueles, las que nosotros vivimos eh, después de las armas de fuego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de las armas de fuego todas las guerras eran cuerpo a cuerpo y la hacían en un campo de batalla, le llamaban. Quiere decir que salían de la ciudad, se ponían de acuerdo cuando se iban a atacar, por ejemplo, y se iban a un campo de batalla. Eso lo podemos ver en las películas, ¿verdad? Cuando las armas eran con cuchillos, con espadas, con lanzas, entonces era cuerpo a cuerpo. ¿Quiénes iban a la guerra? Estrictamente los que estaban metidos en las fuerzas armadas, llamémosle así. Difícilmente iba a andar por ahí un niño, difícilmente iba a andar ahí por una mujer que pasando iba y le pasó algo, pudo haberse dado. Pero yo diría que en ese tipo de guerra había quizás menos muerte de gente inocente que las que tenemos ahora. Si yo solo se tira una bomba y ahí se va media cuadra o más, ¿verdad? Entonces, sería mi percepción nada más. Va el segundo ejemplo, ¿verdad? Ah, no, ya hicieron los dos. Quiero ver. Grupo 1, grupo 2. No, les hace falta uno. El literal F. Que es necesario que pase otro del grupo o sigo yo, licenciado. Me gustaría que pasara otro del grupo porque acuérdese que son notas de todo, ¿verdad? Entonces es nota ganada por todos. Bueno, entonces. Gracias, Eduardo. Bueno, de nada. Hay que obligarnos a practicar. El literal F habla sobre, a ver, ahorita digo, tomarse una cerveza para divertirse con los amigos, aún sabiéndose muy sensible a sus efectos. Así es. Entonces, basándonos en la primera, que dice que la acción sea buena en sí misma. O al menos indiferente. ¿Cuál es la acción que realiza? Pues la acción que realiza en este caso, para mí sería buena, desde mi punto de vista. No. Quiero que me diga cuál es la acción que realiza. No es si es buena o mala. ¿Cuál es la acción? ¿Qué acción usted percibe que hay en el ejemplo? Directa. No. Por ejemplo, un partido de fútbol. ¿Cuál es la acción? Jugar fútbol. Exacto. En este ejemplo, Beber. ¿cuál es la acción? Tomar cerveza. Sí. Tomar cerveza, exacto. Uh-huh. Entonces, fíjese, la acción no es ni buena ni mala, es indiferente. Ajá, ¿sí? Exacto. Uh-huh. Entonces ahí estamos con la número 1. Ajá. Entonces la otra sería que el efecto inmediato o primera que se produzca sea el bueno y el malo. En este caso, el efecto que se produce el inmediato sería bueno, ¿verdad? Porque o sería indiferente siempre porque él está tomando cerveza, pero
no todas las personas reaccionamos igual al bebernos una cerveza o 2 cervezas. Así es. Personas que con 1 o 2 ya actúan de forma diferente o Así anormal Ujú. a sus principios. Exacto. Entonces, en este caso, el efecto primero sería el bueno, porque a lo mejor lo hace racionalmente pensando en que no se va a exceder y no va a ser locura. Exacto. Y se va a divertir, le dice. Exacto. Muy bien. Entonces, 1 y 2, buenos. Ahora bien, la 3 dice que uno se proponga el fin bueno, es decir, el resultado del efecto bueno y no el malo. Así Basándonos en el 2, tiene mucha coherencia, ¿verdad? Porque si yo voy a una fiesta, podría decir a una boda, a unos 15 años, y mi fin primero es beber unas cervezas y platicar con mis amigos, viéndolo desde esa perspectiva, está bien. El fin bueno es sobrepasar de 3 o 2 o 4 cervezas. Exacto. Entonces, a modo de no llegar al fin malo, pero si yo ya voy con aquel propósito de, yo voy a tomar a ponerme ebrio. Entonces, viéndolo desde este punto, es bueno también si nos pasamos a que solamente serían 2 o 3 y no nos vamos a pasar ahí. Claro, Lázaro, ahí estamos bien. Y el punto 4 dice que hay un motivo proporcionado para permitir el efecto malo. Pues yo creo que viéndolo desde este punto, en realidad, bueno, yo la veo un poco difícil, ¿verdad? Porque hay personas que toman como para ahogar las penas, viéndolo desde este punto. Ajá, pero para dar su conclusión, Lázaro, vuélvalo a leer. Vuelva a leer después de la coma. Eso le va a dar la pauta si usted va a decir si es aceptable o pasa el número 4 o no. Después de la pregunta. De la coma, después de la coma. Usted está leyendo después de la coma. ¿Qué dice? Porque el efecto malo, aunque vaya junto con el bueno, no, perdón, Lázaro, no lo explique bien. Después de la coma del literal F de su ejemplo. Permítame que estoy desde el teléfono, no lo puedo ver. Va, correcto. Ahorita sería... Dice, ¿se lo leo yo, Lázaro? Ya lo encontré. Va, léalo. Aún sabiéndose muy sensible a sus efectos. Exacto, allí le va a dar la pauta si el 4 lo pasa o no. Pues no, para mí no. No lo pasa, así es. No. No lo pasa porque él ya sabe que es sensible y aún así tomó. Exacto. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la conclusión? Que no es bueno. Que no es tolerable. Exacto, no es Acuérdese tolerable. Que la conclusión aquí es tolerable o no es tolerable. ¿Por qué tolerar? Porque a veces va a haber, no en todos, ¿verdad? Pero puede haber una consecuencia negativa que no se buscó, pero simplemente hay que aguantarla porque se dio. Entonces pues no es tolerable. No es tolerable, así es. Muchas gracias. Hoy sí ya terminó el grupo, ¿verdad? El aplauso al grupo, muchas gracias. Hoy ya vamos agarrando pues lo que yo quiero. Y entonces seguimos ahora con el otro grupo. Que es el 4, ¿verdad? El 4 no ha pasado, ni el 5. ¿Y bien? Nos tocaría el literal G. ¿No? Sí, lo que sigue. El literal G y el H. Voy a comenzar yo con el G. Bueno, muy bien. Dice someterse a una operación muy peligrosa de la que puede sobrevenir la muerte con esperanza de curación. Entonces, el número 1 dice que la acción sea buena en sí misma o al menos indiferente. En este caso, la acción sería someterse a la operación. Sería una acción buena porque tiene esperanzas de curación. Así es, nadie se va a someter a una operación por hobby, ¿verdad? Porque quiere tener toda la herida y no. Entonces el fin es curarse. Así es. El número 2 dice que el efecto inmediato o primero que se produce sea el bueno y el malo sea una consecuencia necesaria. Entonces, para mí sería que habría que
ver, porque el efecto inmediato podría ser que se cure o también la muerte, porque dice que puede sobrevenir la muerte. Exacto, pero fíjese a lo que le dice, y vuelvo a decirle lo que le dije a Lázaro. Vea después de la coma, si con ella hay esperanza de curación. Si no tiene esperanza de curación, no tiene caso que digamos se operen, ¿no le parece? Sí, entonces sí, porque el malo solo sería la consecuencia. Exacto. El número 3 dice que uno se proponga el fin bueno, es decir, el resultado del efecto bueno y no el malo. Entonces el fin siempre sería curarse, porque no se va a someter a una operación si el fin va a ser morirse, ya sabes. Así es. Y el 4 dice que haya un motivo proporcionado para permitir el efecto malo. Y aquí sí sí, porque hay un motivo, que es está enferma, entonces necesita hacer la operación porque sabe que hay esperanza para curarse. Exacto, a eso, hay esperanza. Si el médico le da esperanzas, nosotros nos arriesgamos. Pero si el médico no da esperanzas, ¿para qué lo vamos a tratar? ¿Verdad? No vamos a quedar ahí en la sala de operaciones. Entonces, muy bien, entonces es un acto voluntario indirecto tolerable. Sí. Sí, gracias, Kimberly. Veamos el siguiente ejemplo. Yo voy a continuar con ese link, pero me permite porque lo tengo desde el teléfono y desde el celular. Sí, no se preocupe. Ok, la H dice que leer un libro que contiene errores contra la fe para hacer un trabajo de la universidad, que la acción sea buena en sí misma o al menos indiferente, pusimos que sí, ya que lo mismo dice, obviamente tiene errores contra la fe, pero es para hacer un trabajo de la universidad, entonces ese sería por nota. Pero acá dice que nunca... Me permite, Adriana. Sí. ¿Cuál es la acción que realiza? En el número 1 tenemos que identificar la acción. ¿Cuál es la acción que realiza acá? Leer un libro. Leer un libro, muy bien. Entonces, ¿sería buena o no? Sí es buena, ¿sí? Pero lo único malo es que contiene errores contra la fe. Exacto, pero la acción en sí es buena. Sí, lo demás me van a caer por defecto en las otras condiciones. Okay. En el número 1 solo identificamos qué acción. Camina, corre, duerme, lee. Entonces, ¿es una acción buena o indiferente? Más adelante veremos qué es lo que lo de las circunstancias y su fin. Exacto. Ok. En la segunda dice que el efecto inmediato primero que se produce sea el bueno y el malo sea una consecuencia. Entonces, el bueno acá es que es por una actividad o tarea de la universidad, es para obtener buena nota, pues. Y el malo lo único malo es que tiene errores contra la fe. Así es. Entonces, en esa pusimos que sí. En la 3, que dice que uno se proponga el fin bueno, es decir, el resultado del efecto bueno y no el malo. En ese igual es lo de la nota. Así es. Igual pusimos que sí. Y en el 4, que hay un motivo proporcionado para permitir el efecto malo. Igual, de la misma forma, lo de la nota de la universidad y que es una actividad de la U y que no es intencional. Entonces también pusimos que sí. Entonces eso significa que el acto es tolerable. Así es, así es. Y fíjense de que yo me recuerdo, a nosotros como mi grupo de estudiantes cuando entramos a la universidad, nos tocaba vivir esto, sin saber y ni tener ni idea que era un acto voluntario indirecto. ¿Por qué razón? Porque yo entré a la universidad justo cuando estaba, digamos, el apogeo de la guerra y situaciones raras, o ya estaba pues como a mediados. Y me recuerdo que llevábamos una materia que se llamaba, no, era filosofía, no era ni sociología. Pero en filosofía, los catedráticos que nos estaban dando las materias eran 100% izquierdistas. Entonces, dentro de la filosofía era, hay que atacar, hay que matar y hay que defenderse contra este gobierno, no sé qué. ¿Qué es lo que nosotros hablábamos con los compañeros? En primer lugar, que fue la materia. En segundo, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué decíamos la mayoría? Defendamos a los guerrilleros porque no hay otros. Si no ponemos lo que el licenciado quiere, no vamos a pasar. Más que éramos una sección como de 150. Entonces, los que nos reuníamos, yo me recuerdo que como eran materias comunes, yo me había hecho amiga de los de ingeniería, ¿verdad?
Entonces, la meta era, bueno, defendamos, digamos sí, ¿verdad? El pueblo unido nunca jamás será vencido, etcétera. Y créanme que pasamos con buena nota la materia, aunque no estábamos de acuerdo, pero nuestra finalidad era pasar y no volver a llevar esa materia ni en segundo y mucho menos en tercero. A veces me toca a uno vivir experiencias así, ¿verdad? Entonces, hicieron ya las 2, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias al grupo, entonces va mi aplauso. Y vamos con el último grupo. Que iban con el I y el J. Luis levantó la mano, ¿verdad? Lo escuchamos. Claro que sí, Luis Felipe. Lo escuchamos. El que le da error, no. Puede hacer eso, puede hacer que a veces el micrófono, Luis Felipe, se pone en silencio desde la computadora, dice, desde el sistema. Entonces, a veces a uno le toca ir a volver a sincronizar o no me recuerdo cuál es la palabra que le pide. Buenos días. Desde ahí. Bueno, con eso se le arregló. Es que estaba con los audífonos y lo desconecté. Creo que se me escucha mejor así. Claro que sí, lo escuchamos muy bien. Va. Yo voy a hablar acerca del I. ¿Okay? Muy bien. El cual dice, vender un libro obsceno o herético para ganar dinero y sostener a la familia. Uh-huh. Bueno, la primera acción dice que la acción sea buena en sí misma o al menos indiferente. Uh-huh. Creo que lo cumple porque si analizamos vender un libro, uh-huh, no es, digamos, al menos indiferente puede ser. Así o puede ser incluso bueno, creo yo. Uh-huh. Claro, estamos vendiendo algo. Ajá, no es una acción mala en sí. Así es. Como segundo punto, que el efecto inmediato o primero que se produce sea el bueno y malo solo sea su consecuencia. También creo que sí. Lo mismo, ¿verdad? Siguiendo un poco con relación al primero, porque el efecto inmediato solo es la compra de un libro. Uh-huh. Entonces se podría decir que eso puede ser cualquier libro, ¿verdad? Lo malo es su contenido. Entonces, esto se podría decir que ya es lo que se dice la consecuencia necesaria. Uh-huh. El tercero dice que uno se proponga el fin bueno, es decir, el resultado del efecto bueno y no el malo, que solamente se permite. Bueno, creo que me pone un poco en duda, ¿verdad? Porque lo mismo, el fin bueno es generar ganancias para la familia. Considero que ese es el principal fin. Ajá. Pero el resultado, como ya lo dije, puede ser que es el malo. Entonces, veamos, Luis Felipe, ¿qué resultado malo podría acarrearle a una persona leer un tipo de libro de este tipo? Despertar en sí. Primero considero que puede ser adicto. Ajá. Uh-huh. Ese es uno de los negativos. De ahí que no solo sea, digamos, en un libro, sino que ya lo implemente en la vida real. Te vuelve una persona obscena. Exacto. Entonces quiere decir que hay un grave peligro de que en esa persona causa un efecto negativo. En la persona que lo vende, bueno, porque ganó dinero, porque logra sostener a su familia, porque le está yendo bien en el negocio, pero él se está convirtiendo en, digamos, piedra de tropiezo o motivo. De acuerdo, Adriana María, no se preocupe. Entonces, él está haciendo como un piedra de tropiezo para que el otro haga algo malo. ¿Me explico? Entonces, de ahí es que le salió a usted la duda. Igual día, uh-huh, Adriana. Entonces, diríamos que no. Que no, ¿verdad? Que no. Ajá. Y la cuarta y último punto, que haya un motivo proporcionado para permitir el efecto malo. Bueno, siempre la misma relación, ¿verdad? El motivo proporcionado es la necesidad de generar ingresos para su familia. Uh-huh. Y el efecto malo, pues, es lo que ya mencioné, ¿verdad?
Ajá, entonces el 4 lo cumple, pero el 3 nos pone en duda, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué tipo de acto sería? Quizás, a mi parecer, tolerable, porque considero también de que hay personas, las personas que consumen este tipo de contenido son personas adultas, ¿verdad? Capaces de distinguir lo bueno y lo malo. Entonces, para mi parecer es tolerable. Es tolerable. Acuérdense que yo les decía, si una de las 4 condiciones no pasa la prueba, ¿verdad? Con una que no la pasa, entonces ya sería un acto voluntario indirecto intolerable. Ah, ok. Y entonces la 3 no la pasó. Ajá, ambas. Entonces intolerable. Muy bien. Gracias. Seguimos, ¿verdad? Sí, yo le voy a hablar acerca de la J. Muy bien. Sería alquilar una casa sabiendo que los inquilinos lo usarán para fines inconvenientes. En cuanto al primero, la acción sería buena porque sería alquilar la casa, ¿verdad? Así es. En cuanto al 2, el efecto inmediato o primero que se produce sea el bueno y el malo solo sea una consecuencia necesaria, también no cumple porque, o sea, lo primero que se busca es alquilar la casa, tanto como para la persona que la alquila poder tener su espacio, como para el que la tiene en alquiler, obtiene ingresos económicos, ¿verdad? Claro. En cuanto al 3, que uno se proponga el fin bueno, es decir, el resultado del efecto bueno y no el malo, que solamente se permite, igual lo cumple porque el resultado como efecto bueno sería el que la persona tenga una casa mientras la alquila, ¿verdad? Claro. Aunque como consecuencia sea para fines inconvenientes. Y en el cuarto, que haya un motivo proporcionado para permitir el efecto malo, pues creo que también lo cumple porque esta persona anticipadamente ya sabía que era para un fin inconveniente, ¿verdad? Entonces, su acción es buena en cuanto a alquilar, pero también sabe, aunque no sabe exactamente para qué, sabe que son para fines inconvenientes. Ajá, si es fines inconvenientes, imagínese que esa casa sea para que sea un lugar de mantener a las personas que hemos privado de libertad. ¿Qué creen? ¿Que sea para qué, perdón? Para que esa casa la utilicen para tener a la gente que han secuestrado, por ejemplo. Okay. ¿Valdrá la pena? Pues no vale la pena porque pues, le quita, hasta cierto punto, no se la quita a él la libertad como tal, pero sabe que sería para eso, ¿verdad? Exacto, es cómplice. Entonces, ¿cómo estamos con el motivo proporcionado? ¿Bien o mal? No, es malo. Es malo. Entonces, le pasa las primeras 3 condiciones, pero la cuarta no. A la última. Exacto. Entonces, no sería un acto voluntario indirecto tolerable, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya explicaron sus dos ejemplos, ¿verdad? El grupo. Sí, ya hablamos los dos. De acuerdo, entonces veamos el L. El L tal vez no lo vamos a analizar, pero le dice, vender videocassette, ¿verdad? Para aumentar los ingresos sin preocuparse de la moralidad de las películas. Tendría mucha relación con el que acaba de desarrollar Daniel. Por lo tanto, sería un acto voluntario indirecto que no se puede tolerar, porque nosotros no podemos ser, o el que vende, ¿verdad? No puede ser demasiado laxo, demasiado relajado en que, bueno, yo voy a vender y hay que ver a la otra gente, ¿verdad? No, entonces, ya creo que ya no sería necesario que lo analicemos porque caeríamos en la misma situación. Bien, continuamos. Como ustedes ya tienen ahí abierto el documento, ustedes ven que el documento continúa y vamos a seguir con los obstáculos al acto humano. Entonces ya estamos claros cuando es un acto humano, cuando es un acto del hombre, pero los actos humanos también tienen obstáculos. Y
con respecto al conocimiento solo tiene un obstáculo, que ese es la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia, ¿cómo la entendemos nosotros? Desconocer algo, no saber algo, ¿verdad? Y aquí le dice que es la falta de conocimiento de una obligación. La ignorancia puede ser de dos tipos. Puede ser vencible o puede ser ignorancia invencible. ¿Cuándo es vencible? Cuando yo la puedo superar, cuando yo puedo preguntarle, cuando tengo una duda. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las reglas de la conciencia, verdad? Actuar con duda es pecado, entonces es mejor salir de la duda. La ignorancia es vencible cuando nosotros buscamos o tenemos la oportunidad que alguien nos saque del error. Entonces esa es una ignorancia vencible. A mí yo tengo duda con algo o yo no conozco algo, no conozco una regla, no conozco una condición o las normas para estar en un lugar o hacer algo, pero alguien me las dice. Mire, aquí se hacen estas cosas así y nos explican. Entonces esa sería una ignorancia vencible. Pero también está la ignorancia vencible. Invencible es aquella que no se puede salir de ella, ¿verdad? No podemos salir de ella. Le dice el ejemplo que le da aquí, el aborigen que no advierte la ilicitud de la venganza. Entonces, cuando alguien no sabe cómo, en cuanto a la venganza, él practica la venganza y la va a seguir practicando porque es parte de su vida. Si nadie llega a sacarlo de ese error, él no va a tener forma de superarlo. Por lo tanto, ese aborigen estaría ante una ignorancia invencible. Algo tan común que todavía se da aún en pleno año 2021 es que todavía existen grupos de tribus, llamémosle así, que son caníbales, ¿verdad? Yo no sé si usted ha escuchado noticias a que al menos turistas han andado de paseo en ciertas islas, creo que las Islas Canarias es una de ellas, que todavía existen tribus caníbales. ¿Tiene conocimiento usted de algo así? Carlos Daniel dice que no. José Luis Guillén dice que no. ¿Todos lo desconocen o hay alguien que ha escuchado que todavía existen ese tipo de tribus? O en las noticias, por ejemplo. Creería que no, Lick. Usted creería que no, ¿verdad? Pues déjenme decirles que sí. Todavía existen tribus de personas caníbales, ¿verdad? Ellos comen personas y para ellos es bastante natural. Y les preguntaba por noticias, porque yo no me recuerdo hace cuánto, si a un par de años o quizás más. Yo leía que en estas Islas Canarias, creo que era, andaba una pareja de novios de turistas. Y entonces ellos, me imagino que a lo mejor ellos tenían un guía y un tour que los andaba llevando, pero ellos se separaron del grupo y comenzaron a caminar solos. Entonces ellos fueron capturados por un grupo de caníbales, ¿verdad? Llamémosles indios, no sé cómo llamarles. Pero a ellos los capturaron y iban a comérselos, estaban preparando el festín, digamos, o todo como los iban a marinar o no sé, ¿verdad? Pero lograron rescatarlos las autoridades de ese lugar. Pero al muchacho le cortaron un dedo de una mano. Yo no sé si ese dedo, quiero pensar que se lo cortaron para darle la prueba, ¿verdad? A alguien para saber si le iba a gustar o no. Pero el joven fueron rescatados, ellos fueron salvados su vida, pero al muchacho sí le cortaron un dedo. ¿Qué hubiera pasado si las autoridades no hubiesen llegado a tiempo? Se los hubieran comido y los hubieran dado por perdidos, nunca los hubieran encontrado, porque a lo mejor se lo iban a encontrar los huesos, pero los hubiesen desechado. Entonces, sí, todavía existen grupos caníbales. Imagínense que uno de ustedes, si yo le dijera, miren,
hagamos una excursión, vamos a estas Islas Canarias, vamos a buscar esa tribu y vamos a convencerlos de que ya no deben de ser caníbales, que no es correcto, que es una falta grave comerse a un ser humano. ¿Alguno de ustedes iría conmigo? No. José Luis dice no. Yo pienso que la mayoría diría, no, la licenciada está loca, que vaya ella sola, pero yo no voy, ¿verdad? Entonces, esta tribu estaría frente a una ignorancia invencible. Eduardo Javier, lo escuchamos. Mire, le quería pedir permiso. Bueno, primero le quería preguntar si ya no iba a hacer más actividades a lo largo de la clase de ahorita porque me tenía que retirar para el trabajo, entonces no sé si me No daría se permiso. preocupe, Eduardo Javier, retírese, yo creo que ya no, ¿verdad? Así de separarnos como grupo y que nos salgamos y ya no, porque ya son las 11:20, ¿verdad? No se preocupe. Bueno, muchas gracias. Bueno, a la Feliz orden. día. Feliz día, aquí estoy viendo pues la hora, ¿verdad? Feliz día, cuídense. Entonces, ustedes no irían. Entonces, esta tribu, o las tribus, porque no sería solo ahí, ¿verdad? Me atrevería a decir que hay en otras islas, en otros lugares, hay también. Entonces, ellas no podrían salir de la ignorancia. Entonces, ese obstáculo no podrían vencerlo, ¿verdad? Porque no habría forma. Aunque les diré, yo por años trabajé en un colegio de religiosas y me recuerdo que en una visita siempre venían monjitas que estaban destinadas casi siempre en Guatemala y había un intercambio, etcétera, un convivio. Pero yo no sé por qué razón comenzamos a hablar de este tema, ¿verdad? Del canibalismo. Y lo que a mí me llamó la atención, me impactó y a mí nunca se me olvida, que una monjita habló muy jovencita, dijo, yo provengo de una tribu de caníbales, ¿verdad? No sé si es en Guatemala, porque yo creo que ella era guatemalteca. Entonces, a mí, como trabajo con estas materias, ¿verdad? Como que yo paré más las antenas y puse más atención y le dije, hermana, cuéntenos, ¿qué pasó? Porque ella era religiosa, ¿verdad? Entonces, imagina una religiosa caníbal. Yo no hubiera dormido jamás a la par de ella, en el mismo cuarto. Pero yo le dije, hermana, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Cómo es que usted salió de eso? Entonces, ella dice de que dentro de esa tribu llegaron unas religiosas de la congregación de ese colegio. Tuvieron el valor de llegar a hablarles de Dios, a tratar de convertirlos, a tratar de hacerles comprender que esa forma de vida de ser caníbales no era la correcta y a hablarles de Dios, etcétera. Realmente yo no sé qué pasó, yo creo que ahí fue una misericordia de Dios, porque dice que ella era una niña. Y sucedió que en esa tribu, algunas madres de la tribu optaron por entregarle sus hijitas a las monjas, que se las llevaran, que las educaran ellas y que a lo mejor iban a tener una mejor vida con ellos que quedarse en la tribu. Quiero pensar, pero ya a título personal, de que a lo mejor en esa tribu, cuando alguien de la tribu se portaba mal, el castigo o la pena máxima que le daban quizás era la muerte y se lo comían. Quiero pensar eso, para que una madre haya decidido desprenderse de su hija y mejor entregarla a que las monjitas se la trajeran. Entonces dice de que las monjitas su mamá la entregó y era una niña pues pequeña, a lo mejor tal vez ni tan pequeñita porque todavía se acuerdan. Y entonces se la llevaron, la educaron de una manera diferente, entonces ella creció en el orferinato de las monjitas y se hizo monja, ¿verdad? Dejó de ser caníbal. Y entonces yo le pregunté, como a mí, yo digo que en muchos de los temas yo soy bastante meque, porque me gusta aprender. Y entonces le dije, hermana, cuénteme cómo le daban a comer a las personas. Y entonces me decía, fíjese que generalmente la hacían en caldo, así como carne guisada, ¿verdad? Yo le decía, hermana, y le ponían el pedazo y el recaudo y todo, sí,
o a veces hacían sopa, o a veces era asado, pero nosotros sabíamos que nos estaban dando pues a esa persona. Y yo lo pensaba, y yo creo que usted ha de estar pensando lo mismo, y ha de sentir usted un rechazo, ¿no? ¿Cómo voy a comer yo a una persona? Gracias a Dios que esta secta, ¿verdad? O esta tribu, a lo mejor alguien cambió. Y uno de los que cambiaron fueron la mamá de esta monjita que la entregó, y ella es monjita y dice, yo salí del error, yo comprendí que la tribu estaba mal, ¿verdad? No le pregunté si ella volvió a ir a la tribu, no, eso jamás se lo pregunté, pero al menos ella salió. Entonces, de primera mano, por eso yo les aseguro que sí, existen todavía ese tipo de tribus. ¿Cómo van a salir de la ignorancia? A lo mejor hasta que personas valientes, así como lo hicieron estas religiosas, fueron. Pero ni ustedes ni yo nos animaríamos a ir, porque lo más seguro es que terminaríamos en una sopa. Entonces, la ignorancia vencible siempre es culpable. En el documento usted lo va a ver señalado con un marcador. Siempre es culpable. Nosotros a veces hacíamos chiste con algunos compañeros cuando nos llamaban a capacitación y de repente le hablaban a uno, y generalmente es en vacaciones, pero lo hacíamos como chiste. Docentes que trabajamos con estas mujeres. Yo, por ejemplo, decíamos, mire, licenciado, ya le llamaron para la capacitación que va a haber. Ah, no, decía uno, yo voy a alegar ignorancia. Ni me cuenten porque no me interesa saber. Pero él lo hacía con chiste, pues, porque él sabía que al ser ignorante no era culpable, ¿verdad? Pero cuando yo me niego a salir de la ignorancia, ya soy culpable, ¿sí? Cuando yo esté pensando en un error, ¿verdad? Y yo estoy en ese error, y viene alguien y me dice, mire, le voy a explicar por qué está equivocado. Yo le digo, no, déjeme, yo tengo la razón, punto, no me interesa saber. Desde ahí yo soy culpable porque me estoy negando a salir de la ignorancia. Ahora, la ignorancia invencible, esa no es culpable, porque no hay forma, usted va a leer ahí, no hay manera de salir de la ignorancia, porque ni siquiera se da cuenta que está cometiendo un error. Entonces, ese era el único obstáculo, les decía, al acto humano por parte del conocimiento. Y vamos a los obstáculos por parte de la voluntad. Recuerde que la voluntad es quiero hacer, no quiero hacer. El primer obstáculo es el miedo. Todos hemos sentido miedo en algún momento. ¿Cómo le define el miedo? Es una vacilación al ánimo ante un mal presente o futuro que nos amenaza. En un colegio o en un grado de niños menores, chiquititos, de ese grupo de niños que están en ese grado, póngale un primer grado. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que atemoriza a los demás? ¿Me podrían decir? El más grande, escribe Carlos Daniel. El más grande, sí. ¿Por qué se le teme al más grande? A lo mejor porque los niños dicen, este me va a pegar, o este pega duro, ¿verdad? O a lo mejor, como dicen los niños, y usted le va a dar risa, el más grande dice, te voy a pegar, y les enseña el puño, ¿verdad? Ya el niño cuando ve el más grandote, ya el puño, y entonces dice, no, ni modo, voy a hacer lo que querrás hacer, lo que queráis. Y a veces el más grande toma de sirvientes a los más chiquitos del grado, ¿verdad? Haceme esto, haceme el otro, haceme las tareas, etc. Entonces, ¿es correcto que un niño le haga las tareas al otro compañerito? No, no es correcto. Porque el otro, que es Aragán, se está valiendo del miedo que le tiene para hacerle las tareas, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en películas, ¿verdad? Donde al más teclillo, al más sencillito, a ese lo hacen que le sirva a todos y que le haga las tareas. Entonces, el miedo es una vacilación al ánimo. ¿Qué pasa? La persona por miedo hace las acciones que sabe que son malas y no debe hacerlas, pero le da miedo, ¿verdad? Vivimos en una sociedad con miedo, ¿verdad? Alguien va a poner un negocio, ¿verdad? Yo les digo, yo para el negocio quizás no traía, porque me cuesta, pero yo escucho a familiares o amistades hablar que van a poner un negocio. Y entonces viene aconsejándole o darle consejos quien ya tiene un negocio.
y le dice, bueno, tienes que hacer un presupuesto, tienes que buscar un lugar, pero dentro de todo lo que tienes que pensar, tienes que dejar aparte la renta que te piden las maras, ¿verdad? Entonces, ¿será correcto darle una renta a este tipo de personas? No, no es correcto. No es correcto. Pero, ¿por qué lo hacen? Por miedo. Porque los amenazan, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando las maras comenzaron, yo tuve un punto en mis inicios de trabajo a mediados y yo trabajaba bastante y yo hubo un momento en que tenía 4 trabajos, trabajaba en 3 universidades y en un colegio y ahí fui dando, pero lo que les quiero contar es que una de esas universidades ya no existe acá en Santa Ana, estaba justo en el mercado, en un edificio que hoy es creo que es una plaza, nunca he entrado, pero es una plaza donde venden cosas. Esa era una universidad. Yo me recuerdo que esa era una época donde incluso yo no manejaba, ¿verdad? No tenía vehículo y yo me movilizaba a pie. Pero yo salía de trabajar a las 7 de la noche, daba materias y salía en la noche. ¿Se imagina salir a las 7 de la noche de ese edificio en medio del mercado y caminaba a pie? Y entraba a pie, pues obviamente, ¿no? Como me recuerdo que viciaban las pandillas. En esa cuadra que a mí me tocaba caminar para entrar a la universidad, ya salían esos niños y decían, déjenme ver, no, eran colones porque yo solo tenía mi primer hijo. Entonces, y a mi segunda niña también, bueno, la cosa es que empezaban, deme un colón, deme una suegra, decían, porque a las suegras eran las monedas de colón que nadie quería. Deme una suegra, deme una suegra. Me recuerdo que yo sin temor les decía, no hombre, vos tenés más dinero que yo. Apenas a ganarme un poco de dinero, es que ni me lo van a dar ahora siquiera, fíjate, vos cargas más que yo. Y me recuerdo que yo siempre les decía, jamás les daba esa suegra que me pedían. Entonces yo decía, hombre, vos tenés más dinero que yo, vos tenés más dinero que yo. Entonces teníamos todavía eso como enfrentarlo, ¿verdad? No, hombre, ¿por qué te voy a dar? Ahora, ¿cuál es el consejo que dan los que tienen negocio al que quiere emprender un negocio? Destinar lo de las maras. No es correcto, pero el miedo les gana. Entonces, el miedo, ¿por qué es un obstáculo? Porque a veces, no a todos, hace que las personas hagan acciones que no deben de hacer, que no es correcto hacerlas, pero el miedo les gana. ¿Cuál es el otro obstáculo? Las pasiones. Cuando hablamos de pasiones, no pensemos que siempre se orientan en el área sexual. No. Pasión tiene aquella persona que desempeña su trabajo con amor, que trata de hacerlo lo mejor posible. Entonces decimos, ay, qué pasión, qué apasionado esta persona al realizar su trabajo. Hay otras personas que no tienen pasión. Lo hacen porque hay que hacerlo y ni modo, vine a trabajar y ni modo hay que hacerlo. Y lo hacen a veces de mala manera. Entonces, las pasiones, ellas en sí son indiferentes. Cuándo se vuelven buenas y cuándo se vuelven malas. El cómo reacciono yo ante esas pasiones. Imagínense, una pasión podría ser una cólera. De repente a mí me entra una cólera por X motivo, a todos nos ha pasado. Esa pasión va a ser un obstáculo si yo reacciono negativamente hacia esa cólera que me da. Y empiezo a repartir patadas, trompones, tiro agua caliente, etc. Entonces, la pasión, cólera, es un obstáculo y me hace a mí realizar acciones que no debo. ¿Cuántos padres de familia se les ha pasado la mano en un castigo a sus hijos? Que el castigo a veces ha sido físico y lo han maltratado. Yo me recuerdo que tuve un amigo que crecimos juntos en el pasaje en la niñez, que de nosotros decíamos, una penqueada que le dio a la mamá, le quebró el brazo. Y sabe, la mamá no se disculpó y no se sintió mal. Al contrario, venía del hospital, el pobre amigo, creo que teníamos en ese momento, creo que yo tenía unos 10 años, yo tenía unos 10, 11, 12. Venían del hospital y él nos contó, la mamá le dijo, cuando llegaron, y si seguís viniendo tarde, te quiebra el otro. Y el pobrecito ya, cuando iban a dar las 9 y estábamos jugando, decía, me voy porque me van a quebrar el otro brazo. Entonces, cuando nos dejamos llevar por las pasiones, a veces maltratamos a los demás.
y las acciones que realizamos son malas. ¿Se recuerdan que yo les decía a ustedes, todos somos enojados, todos podemos tener un mal carácter? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cómo las domina, cómo las educa, si lo quiere ver así. Entonces, alguien que se deja dominar por sus pasiones es un obstáculo grande y realiza siempre acciones malas. Pero alguien que domina sus pasiones, ese no va a realizar ningún acto. Entonces sus pasiones para él no van a ser un obstáculo. Veamos la violencia. La violencia también es un obstáculo. Y le dice claramente el documento, la violencia es un factor externo. Nadie nace violento. Nadie crece y atrae dentro de su naturaleza, como lo vimos en la ley natural, ser violento. No, el ser humano nace por naturaleza. Bueno, ¿por qué es un factor externo? Porque a veces vemos, y puede ser físico. Físico es cuando nos dan golpes o cuando damos golpes. Pero la violencia también puede ser moral. Cuando hablamos de una violencia moral, hoy se le llama violencia o maltrato psicológico. Con palabras tratamos mal a los demás, pero a veces esas palabras no necesariamente van a ser violentas, así mal habladas, ¿verdad? Coloquialmente hablando, sino que pueden ser promesas, ¿sí? Yo te prometo que te voy a dar esto, yo te prometo que voy a hacer esto, y la persona no nos cumple la promesa. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos defraudados, desilusionados, nos han violentado, nos han maltratado con esa promesa incumplida. Por eso es una violencia moral. Halagos, ¿sí? Ay, es que todo lo haces perfecto. Yo me quiero parecer a ti. Es que tienes tantos dones, le decimos, o nos pueden decir, o le decimos a alguien, tienes tantos dones que yo me quiero parecer a ti. Quiero ser igualito porque eres perfecto. Son halagos. Y esos halagos son mentiras, pues, porque la gente se lo cree y después ruegos insistentes o inoportunos. A veces hay personas que esa es la forma de violencia que tienen. Quieren conseguir algo y cuando le dicen no, comienzan a rogar y rogar y rogar. Y a veces de tanto ruego, la otra persona accede con tal que paren esos ruegos, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes, diría yo, o cuántas señoritas han terminado siendo novios del joven equivocado o de la señorita equivocada porque los rogaron tanto? Los están rogando y rogando y rogando que acceden, ¿verdad? Esa es una violencia, ¿verdad? Ojo, hay que abrir bien los ojos cuando hay alguien o un chantajista emocional. Si no haces esto, me enojo. De verdad, no lo va a hacer. Mire que ya, y nos comienzan a dar esos ruegos insistentes, esas palabras que nos llegan por ahí. Nosotros a veces que decimos, vaya, pues voy a ir. Vaya, pues lo voy a hacer. Ese vaya, pues, es un foco, ¿verdad?, que se debe encender en nosotros para darnos cuenta que estamos siendo violentados moralmente. No necesariamente va a ser físico. Y a veces vemos que la violencia está en todos lados. ¿Dónde se lo perdemos? A veces en las caricaturas. Piense usted en caricaturas que usted vio de niño que tienen mucha violencia. Y el ser humano, como es copión por naturaleza, a veces copiamos esa violencia. El de la caricatura, el que vemos en la novela, el que vemos en la película, en la serie que nos gusta, ¿verdad? Hay una serie que empezó, no me recuerdo ahorita cómo se llama, que acaba de estar de moda entre muchos jóvenes y personas, y decían, estoy viendo esta serie, y yo le preguntaba a alguien, ¿y de qué trata? Me dijo, hay mucha violencia. No sé si me pueden decir cuál es. Creo que era el juego del calamar. Esa, el juego del calamar. Se Jamás la mataban vi. por dinero. Vale. Entonces yo no sabía a qué se refería, pero un amigo joven abogado me dijo, es demasiado violento, pero la estoy viendo. Entonces, vemos violencia y a veces la aprendemos y la copiamos. Gracias por recordarme cuál era. Y el último obstáculo por parte de la voluntad son los hábitos. Los hábitos, nosotros no nacemos con los hábitos todos son aprendidos.
Pero cuando el hábito es bueno, no es un obstáculo. Es un obstáculo cuando el hábito es malo, ¿verdad? Un hábito malo podría ser un vicio, ¿verdad? Tengo un vicio que estoy presa de ese vicio, entonces me hace actuar mal. Pero hay otros hábitos malos que no son tan malos como una droga o un vicio, pero nos hacen actuar mal. Yo no sé ustedes, pero a mí me molesta la gente tardista, la gente que no cumple una hora, ¿verdad? Yo hace poco hablaba con un primo y me decía, no nos hemos reunido con los primos, pero fíjate que con tal primo lo queremos mucho, pero no me gusta salir. ¿Por qué? Es que es muy tardista. Fíjate que habíamos quedado ir al lago, creo que habían quedado, y yo ese día dije no puedo ir por trabajo, de salir a las 10. Entonces yo estaba listo a las 10, que me iban a pasar a traer y nos íbamos. Pero me llama a las 11 y me dice, todavía estoy en mi casa, no ha venido mi novia a traerme, pero dice que ya va a salir. Entonces, cuando eran las 11:40, le habla y le dice, primo, ahorita vamos por vos, le dijo mi primo, no, yo ya no voy. Ya me puse a hacer otras cosas porque me habían dicho una hora y yo. Entonces me dice, no, yo quiero mucho a mi primo, pero con él no me comprometo a irme con él a un paseo o a nada, porque llega tarde. Ustedes me dirán, el que es tardista lo mira bien y no le molesta, pero el que está esperando se molesta. Y usted no me va a dejar mentir. Si a usted le toca esperar 15 minutos a alguien, son los 15 minutos más largos que usted ha sentido, ¿verdad? Entonces, los malos hábitos puede ser ese o puede ser otro que usted pueda pensar no tan dañino, porque yo me atrevería a asegurar al 100% que ustedes y yo no tenemos hábitos tan malos como que tengamos que ir a la cárcel o nos expongamos a cometer un delito. Pero a veces tenemos a malos hábitos que tenemos que analizarlos para ir peleando y venciendo ese hábito, ¿verdad? Bien, pues estos serán los obstáculos al acto humano. Estaríamos terminando hasta aquí la clase. El día de mañana, pues algo vamos a hacer como para realimentar este tema, ¿verdad? Entonces, terminó ahorita la grabación. Les agradezco el haber estado en la clase.